Amigos, amigas, señoras, señores, mandándoles un saludo fraterno y como siempre mi mayor agradecimiento por venirse a informar aquí a mi canal donde trato las notas verificadas con honestidad, con sinceridad, porque la información es poder y mayor poder es de que ustedes salgan claramente informados. Amigos, amigas, señoras y señores, seguimos trayendo esta inercia de la herencia maldita que por muchísimos años dejó el prianismo. Sobre todo se resalta en los malos manejos y en la conveniencia hacia estos prianistas que en muchísimas ocasiones, ellos sí se pasaron la Constitución de los Estados Unidos mexicanos por el arco del triunfo. Es el documento que mayormente un político debe de respetar y de seguir, y siempre siendo de manera congruente y sensata en caso de que se reforme algún artículo. La reforma es cambio para bien, así es la definición. Y aquí 3 asuntos en este video que realmente siguen denotando ese dragón de 7 cabezas que nos dejó el prianismo, con los malos manejos, con las actitudes convenencieras, con las actitudes cínicas y formas de actuar, y así también de la misma manera, formas de actuar de manera hipócrita. En un país donde decidimos limpia y genuinamente traer la cuarta transformación para llevarnos a un puerto, a este país que realmente nos merecemos. Saber de todos los saqueos, cómo llenaron, repletaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, de ser autosuficientes en la producción de energía, vamos a nombrar ese caso, nos dejaron al 50%, el salario mínimo no nos lo subieron en 30 años, y al caso que nos compete primeramente, vamos a tratar el caso en Veracruz, donde los diputados acordaron la remoción temporal del fiscal Jorge Winkler. Aquí les voy a presentar un video, precisamente, como se dijo y se mencionó ayer, allí en la Cámara de Diputados de Veracruz. No, 8 votos, no hay 8 votos, mentira. Gracias, diputado secretario. No dijeron 8 votos. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, esta presidencia declara aprobado el proyecto de suma de Evítate el acuerdo correspondiente, comuníquese a las partes interesadas y súmese a Así es como se hace el nombramiento de la Secretaría de Gobierno Verónica Hernández, que va a quedar como la nueva titular de la Fiscalía General en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz, que mayormente en todo México, además se nos trajo la inseguridad, las autoridades no han estado funcionando a nuestro favor, no han respetado nuestro voto, los prianistas, y el hecho de entender que en México lo que más realmente estamos pidiendo es congruencia y sensatez cuando votamos el 1 de julio del 2018 y que debió de haber sido respetado, porque hay que nombrar los fraudes electorales que nos cometieron, a mi persona. Yo desde el 2006 estoy votando por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque su plan de nación es muy claro. Las personas que tengan conciencia, que tienen congruencia, que tienen sensatez, lo entendemos, que es lo que realmente se requiere. Y el Poder Judicial, simple y sencillamente, no ha estado a la altura de lo que requerimos en tantos años, porque además es el hecho congruente y sensato de pensar, tú, para llegar a ser un magistrado, un ministro o un juez, tuviste que haber llevado un número de años, de estudios, de estarte actualizando, porque hasta donde yo entiendo ni los abogados y mucho menos los jueces, los ministros y los magistrados
pueden dejar de estudiar y por supuesto de proveer lo que se vaya adquiriendo, de estarse adaptando a lo que vaya requiriendo el país, precisamente para que el país, las personas sobre todo, estemos protegidos y no están manejando las cosas como si fuera un real chilaquil, porque si no ahí la cuestión de todos los años que estudiaron, a dónde quedan, a dónde se fueron, si lo único que a ti te interesa es llanamente el dinero y ocupar un cargo y ser muy importante y alimentar tu ego y hacerte de casotas y de carrazos pero no estás cumpliendo con la labor que te llevó, según esto, en todas las personas implica, en las personas normales, implica un gran esfuerzo y sacrificio el obtener un título o el hecho de que aprendas a hacer una actividad bien, eficiente. La eficiencia también es otra clave. La Comisión Permanente del Congreso Local acordó la remoción temporal del fiscal general del Estado, el panista Jorge Winkler Ortiz, y el nombramiento de Verónica Hernández Gadians, funcionaria con un cargo menor en la Secretaría de Gobierno, como encargada del despacho de la Fiscalía. Se acordó separar a Jorge Winkler por presunto incumplimiento de manera constitucional del registro correspondiente y necesario para el ingreso y permanencia en el cargo. La remoción del fiscal provocó una álgida protesta de diputados del PAN, quien acusaron la legalidad. La diputada panista María Josefina Gamboa reprochó que la Junta de Coordinación Política y la bancada de Morena se pasaran las leyes por el arco del triunfo. Fíjense nada más, cómo si aprenden o saben lo que realmente ellos sí es lo que han hecho. El PRIAN significa haberse pasado las leyes, las causas, sus responsabilidades y la ética por el arco del triunfo. Así les quiero mostrar un video, amigos y amigas, para que vean que se estableció, así como lo podemos ver, por supuesto, a las personas que van a ver hablando y sobre todo a esta señora, es panista. Y dentro de todas las cosas, lo que mayormente acusa, de lo que mayormente sufre, es de un alto grado de prepotencia y de soberbia. Porque los actos y las cosas en nuestro país, quien mayormente acusa y vuelve a ser un ejemplo de que les encanta usar la fuerza, ¿no? Hacer las cosas porque ellos quieren, en lugar de realmente ver como una verdadera oposición, uno, cómo se ajustan a la nueva realidad política del país. Dos, cómo realmente ayudarnos. Tres, precisamente mostrarse de manera respetuosa. Ninguna de las tres cosas muestran y hay que ver o escuchar lo siguiente. Las cosas no son como ellos quieren. Aquí hay leyes y se tienen que respetar, y en lo que se respetan y en lo que se resuelve, pues aquí nos quedamos. ¿Van a permanecer aquí cuánto tiempo? ¿Hasta el cuándo? tiempo que sea necesario. Aquí vamos a estar. ¿Solo ustedes cuatro o quiénes más? Vamos a estar todos los que tengamos que estar. Aquí vamos a estar y vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender las instituciones de gente como Cuitlao García, que no nada más es un ignorante, que no nada más es un abusivo, que no nada más es un inepto, completamente ineficiente, completamente intolerante, incapaz de respetar cualquier cosa, y menos un organismo autónomo, un hombre, una mujer, no le importa, por cualquier pase por encima. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomar... helicóptero, por favor, vean helicópteros, muchachos. Ahí vienen también los helicópteros, ¿no? De la Secretaría de Seguridad Pública, porque miren, no importa cuántos delincuentes hay en Veracruz, cientos de miles de delincuentes en el sur y en el norte, hay que ocupar 500 o más, 1000 probablemente elementos, más helicópteros, para detener a 5 diputados que venimos a presentar una denuncia. Y no nos permite pasar el señor, porque dice al final la responsabilidad legal tendrá que caer y estamos esperando que lleguen las autoridades federales pues para poder hacer algo. O sea, ahí sí se preocupan y tenemos que también repasar lo que ocurrió con gobernadores prianistas en el pasado reciente en Veracruz. Y rápidamente, nada más para no aburrirlos, el panista Yunes Linares habría desviado 36,000 millones en Veracruz, quien fue el gobernador anterior a Cuitlao García, que él es del partido Morena. Y, por supuesto, y de ninguna manera olvidar,
quién fue el gobernador anterior a Yunes, que fue nada más y nada menos que Javier Duarte, y así considerado el ladrón más grande en la historia de México. Duarte Ochoa dejó a Veracruz hundido en la pobreza, corrupción e inseguridad, con una deuda impagable. El político salido de las filas del PRI se ganó el repudio y el desprecio de todo el país. El daño causado por este delincuente coloca al Estado veracruzano como el más miserable para las próximas 3 generaciones, y que esto también nos vuelve a reiterar del hecho de que el PRIAN no dejó las arcas ni de los estados y mucho menos del país llenas, porque también todo lo desaparecieron y se fue manejando de manera así pellizcada, ¿no? Para nosotros. El dinero del erario público es un dinero que producimos los mexicanos y que los gobernadores, presidentes municipales y sobre todo el presidente de la República, en una de sus mayores responsabilidades, como tienen otras 50, otras tantas, es precisamente ver y vigilar que el dinero se cuide, se administre y que sirva de progreso y de modernidad. Salpicado y protegido por el sistema, así fue Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Desde Calderón hasta Peña Nieto y la Procuraduría General de la República, ministerios públicos locales y federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, legisladores estatales y federales, todos fueron cómplices en este cínico y corrupto político que robó miles de millones de pesos al pueblo veracruzano durante 6 años, desviando para uso personal cerca de 90,000 millones de pesos, cantidad que representa robarle 55,000 pesos a más de 1.6 millones de familias veracruzanas. Y esta señora, diputada, lo que sea, y en ese sentido, en general, en cualquier estado a lo largo y ancho de nuestro país durante tantos sexenios, cuando los vimos así de exaltados, porque precisamente lo que se viene a hacer es aquí cuidar en Veracruz, y qué bueno que pusieron el cerco de policías, para no permitirles la entrada a más golpeadores y golpeadoras de estos partidos, que lo único que hacen es desbalancear, como acostumbradamente vimos y en tantos hechos en nuestro país. Pasando a otro orden de ideas, juez libera a El Gil, uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Un juez federal desestimó 1/3 de las pruebas presentadas por el entonces Procuraduría General de la República contra Gildardo López Astudillo El Gil, o el Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que había ordenado la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa del 2014. La determinación estuvo a cargo del juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, según el número de expediente tal de tal, el cual determinó otorgarle la libertad a El Gil junto a 3 sujetos más ligados al caso. A decir de dicho juzgado, quien fuera señalado como el segundo, el mando del grupo delictivo Guerreros Unidos consideró que al menos 81 de poco más de 110 pruebas presentadas en su contra se recaudaron de manera ilegal. O sea, si es una prueba, es una prueba. A ver, explíquenme aquí algún abogado o abogada que realmente tenga ética, ¿cómo es posible que cómo se pueden recaudar pruebas de manera ilegal? O sea, tú atrapas a un ladrón, lo videograbas, le escribes un papelito y le vas a decir, por favor, autorízame a que yo pueda llevar esta prueba. Simple y sencillamente, no hay pies ni cabeza, y que esto sigue destacando de la mayor gravedad que la Cuarta Transformación está enfrentando, y que realmente se necesita sanear y poner a la altura de las circunstancias, porque la legalidad de nuestro país se ve como un chilaquil. Y vamos a escuchar a Alejandro Encinas, que en la conferencia de hoy, precisamente consternado, con ese, yo lo detecté hasta con ese sentimiento de impotencia, obviamente declaró esto de saber que habían soltado a este gran sospechoso de la gran tragedia, magnicidio, que sucedió en Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya es del dominio público,
el pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada, y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Vamos a hacer rápido una recapitulación. Ustedes recordarán cómo entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula. Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro. De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas. Sin embargo, a lo largo de estos años, el proceso judicial que han seguido estos detenidos, que se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, el día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 de las 107. Y eso vale la pena destacar que son fundamentalmente detenciones que han ido excluyendo de las pruebas las detenciones de falsa flagrancia. Se ha desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de dilación indebida en la puesta a disposición. ¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos, y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. ¿Qué implica esto? ¿O qué evidencia esto? Particularmente una indebida integración en la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse.
Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir, y podemos hacer el día de hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición. Y queremos anunciar que por instrucciones del presidente de la República iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos donde, en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes. Es cuanto, señor presidente. Pedir exactamente que las cosas se manejen de manera eficiente y adecuada, sin estar privilegiando a los que provocan daño, a los que se manejan de manera delincuencial. Eso es precisamente también algo que podría resumir las palabras de Alejandro Encinas, y que es un pedido a gritos por parte de muchos de nosotros mexicanos y mexicanas, que así se haga en el Poder Judicial. Y dentro de este caso hay que traer a esta muy eficaz periodista, investigadora, además de muy valiente, y que escucharlo en unas cuantas de sus palabras, es importante reiterar que ella sí abordó muy a fondo este caso de la lamentable tragedia de Ayotzinapa. Anabel Hernández, que está aquí junto con Ernesto Ledesma, quien ha estado presente en algunas de las conferencias de prensa, mandándole un saludo, y esto fue parte de lo que él captó de estas palabras que son importantes traer sobre este asunto. Vamos a escucharlo. ¿Y encontraste algo que de lo que habías investigado que no cuadraba? No. O sea, reconfirmaste Sí. tu investigación en su totalidad. No hay nada que se haya chispado. Incluyendo solicitudes de información a la Sedena, pensando que tal vez yo podría estar interpretando mal alguna información, por ejemplo, pruebas de balística que podremos platicar más adelante. Yo pensando, a lo mejor yo estoy interpretando mal, a lo mejor hay algún error, a lo mejor yo estoy sobredimensionando pruebas, dando por sentado cosas, y la verdad es que a través de las respuestas que me dio la Sedena poco a poco, a cuentagotas, sin saber la investigación o exactamente lo que yo estaba buscando con sus respuestas, me ayudó a ratificar muchas de mis hipótesis y convertirlas en certezas. Anabel. Ella sacó ese libro. Ella es una periodista que realmente ha llevado todo este hecho casi como si ella fuera la madre de cualquiera de los 43 muchachos de Ayotzinapa. La pieza en el rompecabezas que hace falta conocer es por qué, y el por qué. Si estamos viendo que se movieron cerca de 141 inculpados contra un grupo de 43 estudiantes, ¿por qué se llegó a esa determinación monstruosa? En las causas y en los hechos tenemos que ver
que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como dice, por ejemplo, el artículo 105, el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación será mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente, título la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, que es lo mismo a experiencia, la antigüedad es experiencia, en su caso. Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere ser ciudadano mexicano, bla, bla, que no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa. Los magistrados de circuito durarán 6 años en el ejercicio de su cargo. ¿Qué hacen los magistrados? Sabemos de tantos jueces que precisamente lo único que hacen es desinflarnos en el aspecto de poder las causas. Si ya tenían a este individuo tras las rejas, ¿cómo es posible que aproximadamente hace casi 4 años, se le encuentren formas y causas para decir, ¿sabes qué? Yo te absuelvo. Que la vida pública se haga cada vez más pública, porque si el prianismo realmente de algo abusó, fue precisamente del silencio y de manejar así, en lo oscuro, tantas cosas que realmente nunca nos trajeron tampoco la justicia. Por lo tanto, el Poder Judicial es un órgano que debería de tener la transparencia a flor de piel en todos los casos, en todos los asuntos, y dejar precisamente de estar cuidándole las espaldas a quienes nos han hecho tanto daño, porque si no, por eso mismo acusan las cuestiones de los saqueos de Rosario Robles, de Javier Duarte, César Duarte, lo que sucedió desde 1968 con lo del caso de Tlatelolco. ¿Cuándo vamos a obtener un poder judicial en el que realmente nos sintamos los ciudadanos con la confianza de saber que la ley está realmente de nuestro lado? Porque en otros aspectos, Peña y Meade, bajo investigación por la estafa maestra, así se nos en varios artículos se publicó el 13 de agosto de este año, el juez federal que procesó esta mañana a Rosario Robles pidió a la Fiscalía General de la República aclarar si Enrique Peña Nieto estaba involucrado en el caso de la estafa maestra y sugirió indagar por los hechos similares a José Antonio Meade como extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, antes llamada Sedesol, ahora es Secretaría del Bienestar. Y resulta que el juez de caso Robles, el mismo que había pedido esto, deslinda a Meade de la estafa maestra. Asegura que no tiene nada que ver con el caso que se sigue en contra de exfuncionario. Desistió en el requerimiento para que la acusada presentara copia certificada del acto de entrega-recepción de la titularidad de Sedesol en el 2015. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna deslindó a Meade del caso del desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Debido a esto resolvió que se abstiene de hacer cualquier recomendación a la Fiscalía General de la República para investigar al exfuncionario. Delgadillo Padierna dejó sin efectos de requerimiento para que Rosario Robles presente esa copia certificada. Se deja sin efectos el requerimiento del 13 de agosto realizado por Rosario Robles. De acuerdo con la resolución del juez, Meade no tiene nada que ver en el caso de que se le sigue contra Rosario Robles por lo que el documento requerido no es de utilidad alguna para este caso. La resolución del juez Delgadillo Padierna se dio el 29 de agosto luego de que surgiera que se investigará al exsecretario de Hacienda, ya que se sospechaba que el documento de entrega-recepción presentado por Rosario Robles había sido obtenido de manera ilícita. El contenido del acta de entrega-recepción de la Sedesol es altamente probable que perjudique el ejercicio del derecho de la defensa de Rosario Robles y que se considera obligada a entregar a medios la prueba que perjudica en su teoría. B. No está vinculada con el esclarecimiento de los hechos con el objeto del proceso penal. Y vincula a las terceras personas ajenas a los hechos. Como vuelvo a reiterar, nos siguen tratando las cosas como si fueran seres
mágicos que se aparecen y desaparecen a su antojo, y aquí resulta que la impunidad sigue siendo vanagloriada, glorificada. Es realmente algo que en lo personal a mí me molesta muchísimo, es algo que realmente sigue demostrado el grave daño que el prianismo hizo al país, y que por eso en las urnas, amigos, amigas, señoras y señores, tenemos que erradicarlos del mapa político. Porque siguen habiendo ahí sus intereses creados, siguen habiendo las personas en donde me digan que fueron puestas ahí como si fueran guaruras de todos sus malos manejos, de todas sus malas causas, de todas sus burlas hacia el pueblo de México. ¿No lo creen? Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Pidiéndoles de la manera más atenta, es un video para que realmente reflexionemos, y realmente necesitamos una dirección del gobierno para saber qué podemos hacer para apoyar a que nuestro país, y sobre todo en estos casos el Poder Judicial en su generalidad, realmente se pueda abocar a funcionar a la altura de nuestra cuarta transformación, porque como estamos viendo, sigue siendo una llanta ponchada de nuestra cuarta transformación. Requiriéndoles ahí, por favor, su suscripción, suscríbanse, denle clic a la campanita para que no se pierdan videos nuevos. Siempre aquí tendrán información relevante, siempre, información que vale la pena escuchar video tras video de mi parte, y yo sigo apoyando y apuntalando la cuarta transformación, porque haciéndose las cosas con esa congruencia, sensatez, civismo, ética, principios, convicciones que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que más nos vale que todos también sigamos ese buen ejemplo, además de copiarle su arduo trabajo, trabajar de la mejor manera, seamos alumnos, seamos maestros, seamos lo que nos dediquemos, y nos propongamos superarnos en nuestra vida. Eso es lo más importante. Esperándolos ver, entonces les otorgo mi invitación para que por favor me acompañen a la transmisión en vivo del día de hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Cuídense mucho, hasta la próxima.